Muy buenos días aquí en la Ciudad de México. Muy buenas tardes allá en Moscú, donde se encuentra nuestra estimada embajadora Norma Pensado. Hoy es un gran día. Siempre las charlas de café son un momento importante para todos los que participamos en ella, porque nos permite acercarnos a los embajadores, a las embajadoras, de una manera diferente, de una manera más personalizada, pero sin romper precisamente el significado que tienen ellos en esta investidura de representar a México en el extranjero. De tal suerte que estas charlas de café nos dan esta posibilidad de interactuar, de intercambiar comentarios y conociendo la vida y la formación personal y profesional y que ha llevado precisamente a estas personas a ocupar el cargo de embajadora, el cargo de embajador, y ahora en lo que es el marco precisamente de las jornadas universitarias por la equidad de género que estamos celebrando toda esta semana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quisimos tener a una embajadora mujer importante en un país que es una potencia, sin lugar a dudas, la Federación Rusa, y que se suma también una serie de videos que tuvimos la oportunidad de hacer con 17 embajadoras, lo cual fue todo un éxito. Y esto nos habla del ánimo, de la fuerza que tienen las embajadoras, porque esta respuesta de 17 embajadoras nos dice muchísimo. También los invito a que vean estos videos y en esta ocasión, pues bueno, embajadora Norma Pensado, le damos la más cordial bienvenida a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y le cedo la palabra a nuestra querida moderadora el día de hoy, la maestra Consuelo Dávila. Consuelo, por favor. Pues muy buenos días, excelentísima embajadora Norma Pensado Moreno. Nos da mucho gusto que esté con nosotros esta mañana. Muchas gracias al maestro Damaso Morales por haber tenido esta iniciativa que ha tenido tanto éxito, primero de las charlas de café con los embajadores, pero aprovechar esta semana para que pues fuese justamente una embajadora para que participe en estas jornadas de igualdad de género en nuestra facultad y en nuestra universidad. Bien, vamos a realizar una serie de preguntas, pero antes quisiera dar algunos datos curriculares de la embajadora Norma Pensado. Ella estudió la licenciatura en Economía, inició sus servicios en la Cancillería como analista en la Dirección General para Europa en 1981. Después fue jefe de departamento en organismos regionales en la Dirección General de Relaciones Económicas Multilaterales. Ingresó al servicio exterior en 1991 y de ahí ha sido subdirectora de la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica. Ha sido directora general para Europa, directora general para América Latina y el Caribe, incluso ha sido subsecretaria para América Latina y el Caribe. Tiene una gran carrera diplomática en el exterior. Ha representado a México en la Misión Permanente de México ante los organismos de Naciones Unidas en la sede de Viena, en Austria. Ha sido consejera en la delegación de México ante la OCDE en París. Ha sido jefe de Cancillería en la Embajada de México en Suecia. A partir de 2006 tiene el rango de embajadora y ha sido embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Reino de Suecia, concurrente con las repúblicas de Letonia y Lituania. Ha sido también embajadora ante la República de Finlandia, concurrente con la República de Estonia, y actualmente es nuestra embajadora ante la Federación de Rusia y concurrente con la República de Armenia y de Bielorrusia. Pues nuestra embajadora domina muchos idiomas y ha tenido algunas condecoraciones importantes,
como a la Orden Real de la Estrella Polar en grado de comendador con Gran Cruz otorgada por el Reino de Suecia, y la Orden de León de Finlandia en grado de comendador con Gran Cruz otorgada justo por esta República de Finlandia. Es la primera mujer que encabeza la Embajada de México ante la Federación Rusa. Esto es importante y ha participado en múltiples foros que tienen que ver con mujeres y diplomacia, y tiene publicaciones importantes. Por ejemplo, en Servicio y Práctica Diplomática tiene un texto sobre la política exterior feminista de México. En Mecanismos de Participación Ciudadana, una experiencia global, también ha participado con algunos elementos sobre la relación México-Finlandia, y también hay un documental muy interesante sobre los 80 años de la amistad entre México y Finlandia. Embajadora, de verdad es un gusto tenerla aquí con nosotros, y en estas charlas de café que pretenden ser pues un espacio un poco más abierto, más informal, de plática, para que nuestros alumnos conozcan, ¿no? Cuál ha sido su trayectoria, cuál ha sido su visión de lo que ha vivido, qué ha sido como mujer el estar al frente de diversas representaciones de México. Pues empezaremos con algunas preguntas básicas. Embajadora, si nos puede hablar de dónde nació, dónde estudió y cómo fue su ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Para empezar. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días todavía en México, buenas noches acá para quienes nos están viendo desde Rusia o desde algún otro lugar por estos lares. La verdad es que estoy muy contenta de participar en esta charla de café, y felicito mucho al Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por esta iniciativa. La UNAM es mi alma mater. Yo soy egresada de la Facultad de Economía, no de la de Ciencias Políticas, pero la UNAM es la UNAM, y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de ser egresada de esta universidad. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir. Espero que sea un diálogo ameno y que sea de interés para todos. Me da mucho gusto también que sea esto en el marco de estas jornadas universitarias por la igualdad de género, porque creo que es un tema que nos importa mucho a todos y a todas, y qué mejor que poderlo abordar también en esta semana, ¿no?, que está dedicada a esto. Los felicito porque he visto algunos de los videos de mis compañeras embajadoras, todas muy buenas, todos los videos muy interesantes, y creo que es una manera bonita e importante de acercar a los estudiantes de la facultad que están interesados en los temas internacionales a lo que es el mundo de la diplomacia. Lamentablemente, muchas veces quienes no están inmersos en lo que tiene que ver con el quehacer diplomático, pues hay mucho estos estereotipos del glamour, de las recepciones y todo, pero es un trabajo que no tiene que ver necesariamente con eso, tiene que ver con muchas más cosas y muchas cosas muy profundas e importantes, sobre todo importantes para nuestro país. Tratando de irme a las preguntas que hacía, y sobre todo darle las gracias, bueno, desde luego a la facultad, al maestro Dámaso Morales por esta invitación, y muchas gracias a la maestra Consuelo Dávila, que está moderando esta mesa. Me da mucho gusto que sea con ustedes quienes tendremos esta plática. ¿Dónde nací? Bueno, soy chilanga, nadie es perfecto, dicen por ahí. Nací en la Ciudad de México un 1 de mayo, con lo cual, pues, la verdad es que en la gran mayoría de los países del mundo tengo la suerte de que ese día, por lo menos ese día, a lo mejor no tengo que trabajar, aunque les voy a decir, es un trabajo de tiempo completo, 24/7. Así que, que bueno.
Estudié, como les decía, en la Facultad de Economía en la UNAM. Soy de la generación 77-81 de esa facultad, y también hice mi prepa en una prepa de la propia UNAM. Entonces, pues tengo mi número de cuenta desde el 74, así que estamos hablando ya un poco de épocas pasadas, ¿verdad? Mi ingreso al Servicio Exterior Mexicano, pues quizá es un poco anecdótico, porque debo confesar que cuando yo entré a trabajar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, no sabía que existía el Servicio Exterior Mexicano. Quizá eso tiene que ver con el hecho de que en aquella época el cursar la carrera de Economía no necesariamente tenía una vinculación muy directa con el quehacer internacional. A mí lo internacional me había llamado mucho la atención desde niña. Siempre me imaginaba yo cómo serían otros países, qué sería conocer otras culturas. Yo soy de una familia pues, de clase media baja, modesta, éramos muchos hermanos. Viajar al extranjero era algo como medio impensable. Entonces yo me imaginaba cosas, ¿no? No tenía yo la posibilidad de conocerlas directamente, pero la imaginación de los niños es única, ¿no? Y es ilimitada. Entonces yo me imaginaba cosas, me llamaba la atención lo internacional. Tuve la oportunidad de empezar por esa curiosidad, pues estudiar idiomas. Y estando en la carrera de Economía, que era la carrera que pues a mí me llamaba la atención y me gustaba, hice una de las optativas que podía uno tomar era precisamente Relaciones Económicas Internacionales. Tuve un muy buen profesor que fue realmente una guía para un pequeño grupo de estudiantes que estábamos interesados en lo internacional. Y un día este profesor me dice, fíjate que hay un amigo que fue mi compañero de clase, él había estudiado en algún lugar en Estados Unidos su maestría, y él trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y me dice que están buscando a un estudiante que tenga formación en temas económicos y que tenga conocimientos de alemán. Y pues yo estaba todavía estudiando la carrera y estaba terminando los cursos en el CL de alemán. Dice, entonces no sé si te interesa. Y dije, pues sí, voy a ver. Bueno, pues fui, me entrevistaron y finalmente empecé a trabajar ahí en una combinación de una plaza de medio tiempo de analista, porque pues yo todavía estaba estudiando, necesitaba tiempo, y de hacer mi servicio social. Así entré a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no sabía que existía el servicio exterior. Estando ahí, de pronto un día me dicen que se va fulanito de tal, un compañero de la dirección. Estaba yo en la dirección que en aquella época se llamaba Dirección General para Europa Occidental. Esto era en 81, todavía el mundo estaba dividido en los bloques oriental y occidental. Y entonces cuando me dicen que se iba fulanito a X país, no, me dicen que se va fulanito. Y yo dije, ¿y por qué lo corrieron? Yo no sabía que existía el servicio, que existían los traslados, que los miembros del servicio exterior pues están en México y luego están afuera y demás. Y fue ahí como me empecé a enterar de que existía el Servicio Exterior Mexicano. Seguí trabajando en la Secretaría de Relaciones unos años. Por supuesto, supe que existía el Servicio Exterior. Hubo un par que no pude acceder. Uno, porque todavía estaba en mi proceso de estudio y era requisito tener ya el título de licenciatura. Pero después, cuando ya lo tuve, tampoco entré a los concursos porque en esa época yo estaba tratando de independizarme, las becas en el Matías Romero eran muy bajas y yo decía, bueno, si ya tengo un compromiso de pagar una renta, pues no puedo darme el lujo de entrar al servicio y recibir la beca que es tan bajita y no me va a alcanzar para pagar la renta. Entonces no hice esos concursos. En el 85 hubo una decisión de eliminar
yo ya estaba trabajando en otra dirección, en la Dirección General para Relaciones Económicas Multilaterales. Y hubo una decisión del gobierno de aquel momento de eliminar las subsecretarías de temas económicos que hubiera en muchas secretarías, con lo cual, pues aparentemente iban a eliminar la Dirección General en la que yo estaba trabajando porque dependíamos de la Subsecretaría de Asuntos Económicos en la Cancillería. Quien era nuestra jefa en aquella época, a quien yo realmente le reconozco mucho su trabajo, su guía y su apoyo a lo largo de todos estos años, era pues nada más y nada menos que la embajadora Carmen Moreno, ahora nuevamente subsecretaria en la Secretaría de Relaciones Exteriores, subsecretaria del ramo, y ella nos llamó a todos los jóvenes que estábamos en la época, que no éramos miembros del servicio exterior, y nos dijo, a ver, a quienes son miembros del servicio exterior no me preocupa que nos desaparezcan porque pues los mandarán a alguna adscripción, ya sea aquí o fuera, porque son parte del servicio de carrera. Ustedes que no han entrado aún, pásenme sus currícula y voy a ver de qué manera los ayudo. Yo en esa época estaba como jefa de departamento ya entonces de un departamento que se llamaba el Departamento de Organismos Regionales y Procesos de Integración. Y habíamos lanzado por iniciativa de México, y a mí me había tocado la gran fortuna de ser parte de todo ese proceso y de esa iniciativa, de lanzar un comité de acción de apoyo del sistema económico latinoamericano para promover el desarrollo económico y social de Centroamérica. Recuerden que les estoy hablando de los 80s. México había lanzado la iniciativa del Grupo Contadora, eran años de guerra en Centroamérica. El Grupo Contadora apostaba por una paz, sobre todo haciendo esfuerzos en la parte política, pero México con una gran visión, y en la Cancillería y la embajadora Moreno con esa gran visión que la caracteriza, decían, bueno, está bien hacer todo el esfuerzo político, pero se necesita un brazo económico y de desarrollo social. Entonces, se lanzó esta iniciativa de México para crear este comité de acción en el marco del CELA, del Sistema Económico Latinoamericano, y se creó este comité, en aquel momento se llamaba CADESCA, seguramente ustedes que son estudiantes de Relaciones Exteriores, muchos, saben que los comités de acción del CELA tienen una vida establecida, que no son eternos, son por unos años, y CADESCA fue eso, fue una iniciativa que México impulsó, y yo había estado en el trabajo para que se lanzara y para que se concretara esto. El primer director general, secretario ejecutivo general de CADESCA fue un mexicano que ya falleció, en paz descanse, Renguar García Medrano, y la embajadora Carmen Moreno habló con él y le dijo, a ver, Norma se va a quedar sin trabajo, a ver si en el organismo tú puedes encontrar la manera de apoyarla para que pueda ir a trabajar allá. Renguar hizo todo lo que pudo, no pudo hacerlo de manera inmediata, y al final del día no se concretó la desaparición de las direcciones generales, no nos corrieron a los que se suponía que nos iban a correr, a todos los jovencitos que no éramos del servicio. Yo seguí trabajando ahí, y casi un año después, un buen día me llama la directora general, la embajadora Moreno, y me dice, a ver, me acaba de hablar Renguar García Medrano y me dice que uno de los proyectos que impulsó CADESCA, que era sobre seguridad alimentaria, financiado por la Comunidad Europea, necesita alguien que sea como el vínculo entre el proyecto y el secretariado de la organización. ¿Te interesa ir para allá? Bueno, no les hago la historia más larga. Así fue como llegué yo a Panamá, que es, yo diría, como mi primera adscripción fuera de México, aunque no era yo estrictamente hablando de manera formal todavía miembro del Servicio Exterior Mexicano. Sin embargo, fue digamos, una llegada
que yo pues digo que es como mi primera inscripción, porque fue, digamos, a través de la Secretaría como yo por azares del destino fui a dar allá, y fue desde ahí que me convencí realmente que esa era mi vocación. Trabajar en Cadesca para mí fue un privilegio, trabajar en Panamá en esos años, yo era pues una jovencita, el comité de acción éramos 3, era el secretario ejecutivo, un subsecretario ejecutivo y yo que estaba como jefa de proyectos. Pero era un trabajo fascinante, era tratar de apoyar el desarrollo económico y social de Centroamérica como parte de un proyecto visionario de la paz, de lograr la paz política a través apoyado por este proyecto de desarrollo integral. Y digamos que ahí pues yo tuve que hacer mucho tipo de trabajos porque como les digo era un comité muy chiquito, pero que hacíamos realmente muchísimas cosas con todos los países centroamericanos. Y en cuanto se dio la oportunidad de que se abrió un concurso en el que pude participar, pues inmediatamente participé para concursar para ser ya miembro formal del Servicio Exterior Mexicano y entonces regresé a México ya para iniciar formalmente la carrera. Mi aterrizaje en México pues fue hacer el curso del Matías Romero para ingresar al servicio, o sea, como una de las fases del ingreso al servicio exterior, después de haber pasado los primeros exámenes. Y mi primera inscripción en la Secretaría pues fue precisamente en la comisión para Centroamérica de la propia Secretaría. Entonces, esa fue la manera en que entré al servicio y la manera como empecé en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Perdón, Perdón, no se está escuchando. Perdón, embajadora. Le comentaba que le decía que gracias por compartirnos estas experiencias tan interesantes y le mandan saludos desde Ciudad Obregón, una egresada nuestra de la maestría, y le preguntan sobre el conocimiento de los idiomas que usted tiene, y yo le agregaría pues una pregunta sobre de los países en los que usted ha estado acreditada, ¿en dónde se ha sentido mejor, más a gusto, ¿no? Y cuál ha sido algunas experiencias que quiera compartirnos. ¿Cómo no? Bueno, como les decía, lo internacional siempre me gustó, los idiomas siempre me gustaron y los vi como un vehículo de acercarme a otras culturas, ¿no? Curiosamente, el inglés, al principio nunca lo quise estudiar. Digo, uno estudia inglés en la secundaria normal, en la prepa también. En la prepa 4, que fue donde yo estudié, a partir del segundo año de prepa, ya podía uno cambiar de idioma. Entonces, yo creo que por los años en los que a mí me tocó ser estudiante, tenía una cierta aversión, más que nada ideológica por el inglés, debo confesar. Entonces decía, no, el inglés es el idioma del imperialismo, así que yo me cambié del inglés que era obligatorio en secundaria en los primeros años de prepa al italiano. Y en paralelo estaba en la misma prepa y luego en paralelo estaba estudiando en las tardes francés. Terminé después el italiano, conseguí una beca, logré obtener una beca para concluir los estudios de italiano en la escuela Dante Alighieri. Hice todos los cursos de italiano, terminé los cursos de francés en el Centro Técnico y Científico de la Embajada Francesa en México. Y ya entrando a la universidad, seguí cursos en el CELE de alemán y de portugués. Terminé todos los cursos también. Después en Viena estuve 3 años, los cuales me permitieron mucho, pues realmente practicar el alemán de manera cotidiana.
cuando llegué a Suecia como embajadora, como jefa de Cancillería, hice cursos de sueco. Hablar inglés y hablar alemán, para esto, bueno, ya había tenido que estudiar inglés, también me convencí que era absolutamente indispensable si estaba en esta carrera a estudiar inglés y hablarlo. Y hablando inglés y hablando alemán, el sueco realmente fue muy fácil de aprender. No tuve que dedicar muchísimas horas para aprender el sueco, lo cual no fue la misma experiencia cuando quise aprender finlandés en Finlandia. Siempre es un plus tratar de hablar el idioma de donde uno está adscrito. La verdad es que hace una gran diferencia el poder comunicarse, el poder inmiscuirse en la vida cotidiana también y tener amigos y amigas locales que estén fuera del círculo diplomático y que le permitan a uno adentrarse realmente en lo que es la vida de las personas en el país donde uno está. Entonces, pero el finlandés es verdaderamente dificilísimo, dificilísimo, y uno necesitaría muchísimo tiempo que no, pues uno no tiene porque está trabajando para poderlo aprender. El ruso lo estoy estudiando, es un gran esfuerzo porque ya a esta edad no tiene uno la misma capacidad para que se le peguen a uno los idiomas. Sin embargo, estoy tratando de hacer el mejor esfuerzo. No es fácil también porque es un idioma difícil, no tan difícil como el finlandés, pero sobre todo no hay mucho tiempo para dedicarle, ¿no? Entonces, yo espero que el día que salga de aquí pues pueda ya defenderme mucho más en el ruso. Estos serían los idiomas. ¿En qué países he estado? Pues he estado viviendo en 6 países en el extranjero, en Panamá, en Austria, en Francia, en Suecia, en Finlandia y ahora en Rusia. Yo no podría decir que un país me ha gustado más que otro. Cada uno tiene sus propias particularidades, tiene sus propias bellezas, tienen sus propios intereses que le pueden a uno llamar la atención. Y cada momento en el que uno lo vive es distinto. A mí me tocó estar 2 veces en Suecia, por ejemplo, y la segunda vez que llegué fue muy distinta de la primera vez. Viví cosas diferentes, pero las 2 fueron extraordinarias, ¿no? Yo diría, hay un dicho que es muy común entre los colegas del servicio exterior que dice uno, first place, first love. Y pues yo tengo como 2 lugares que fueron los primeros. Uno fue Panamá, el otro fue Austria. Y yo podría decir, bueno, Panamá fue mi primera experiencia de vivir fuera, fue fascinante. El trabajo que me tocó hacer de muy joven pues fue único. Le tengo un gran cariño a Panamá. Además, ahí conocí a quien ahora es mi esposo después de más de 34 años. Bueno, cariño para Panamá. Austria fue un lugar fascinante, fue mi primera experiencia multilateral, que a mí me gusta muchísimo lo multilateral. Francia también fue una gran adscripción. En Suecia me casé, y Suecia fue mi primera embajada ya como titular, entonces pues también es una gran cosa. Finlandia es un país extraordinario, los finlandeses. Trabajar con Finlandia es lo mejor que a uno le puede pasar en la vida porque son accesibles, son abiertos, son transparentes en el trabajo, son los mejores aliados para hacer cosas. Rusia, ¿qué les puedo decir de Rusia? Es un país fascinante, un país que además actualmente está en un proceso de reposicionamiento a nivel mundial, es una gran potencia, es un país de una cultura extraordinaria, avasalladora, y como México también es un país de una gran cultura, nos entendemos muy bien con Rusia y nos queremos mucho los rusos y los mexicanos. Entonces, como les digo, cada lugar tiene lo suyo. Yo no podría decir que me he sentido mejor en uno que en otro. Hay situaciones que son a veces quizá un poco más, que representan más retos para enfrentar, pero todos tienen lo suyo. Yo creo que siempre hay que buscar todo lo positivo que hay. Todos los países tienen algo positivo, muchas cosas positivas, y no centrarse en
las diferencias o en comparar, es que en México tenemos esto y acá no, y yo creo que eso siempre hay que dejarlo de lado. Hay que aprovechar donde uno está, de aprender de los otros, de conocer sus culturas, de valorar todo lo que son, todo lo que tienen, que cada lugar tiene lo suyo. Nora, y aquí hay varias preguntas de los jóvenes que se vinculan con alguna pregunta que ya teníamos pensada, que tiene que ver con su experiencia personal y los mayores retos que ha enfrentado. Aquí hay varias preguntas que mencionan los retos que ha enfrentado, pero también los retos que ha enfrentado como mujer, ¿no? Y si ha habido, por ejemplo, una sincronía en su vida profesional y su vida personal, siendo una mujer diplomática del máximo rango. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Sí, yo creo que ese es un tema muy importante y creo también que afortunadamente en México, en la Secretaría y sobre todo ahora, se está avanzando mucho para que las mujeres diplomáticas puedan tener mejores condiciones. Tradicionalmente la diplomacia ha sido una carrera, no solo en México, sino en el mundo, más orientada a los hombres. Y tradicionalmente, para una mujer diplomática, sobre todo en culturas pues más machistas, como ha sido por mucho tiempo la cultura en México, para las mujeres diplomáticas pues es mucho más difícil pensar en que un hombre, una pareja hombre, pueda seguir a la mujer diplomática, con lo que eso significa que muchas veces tienen que renunciar a su vida profesional los hombres para acompañar a su pareja mujer, y además con el reto que significa para esos hombres que siguen a las mujeres diplomáticas de sufrir en muchas ocasiones una estigmatización, ¿no? De, a ver, tú eres el príncipe con suerte, o a ver, no te da pena ser el mantenido, cosas así, que afortunadamente creo que se van superando, pero que son cosas que muchas compañeras han pasado a lo largo de su carrera. Yo tengo la gran fortuna de que mi esposo, quien ha sido mi compañero por todos estos años, es un hombre que cuando yo lo conocí, él tenía ya desde mucho tiempo, su vida profesional había sido como consultor independiente en proyectos de desarrollo. Él trabajaba en base a misiones en países, mucho en África, a veces en Asia, a veces en América Latina, de manera independiente, con lo cual pues teníamos la facilidad de que no importaba si yo estaba adscrita en México o adscrita en algún país en el exterior, él tenía la facilidad de moverse conmigo a donde yo estuviera. Porque él podía trabajar desde la casa o salir a sus misiones en los países donde tenía que hacer su trabajo, regresar, escribir sus informes, volver a salir a otra misión. En ese sentido fue, digamos, fácil para mí que me pudiera acompañar, aunque también debo decir que este tipo de trabajo pues no significaba que por mucho tiempo pues estábamos también separados, porque él se iba, a veces eran misiones que duraban un año en países pues que no estaban muy comunicados. En esa época pues no existía el internet, no existía el email, dependíamos para comunicarnos muchas veces de la valija diplomática de Naciones Unidas cuando él estaba haciendo misiones para algún organismo de Naciones Unidas o cosas así. Entonces también sí me podía seguir, pero por otro lado pues él seguía con su trabajo en distintos lugares también fuera de donde estuviéramos. O sea que era un seguirme, pero al mismo tiempo pues representaba esa facilidad que él tenía en su profesión, también representaba estar separados por mucho tiempo. Sin embargo, hemos tenido una vida de pareja muy buena, muy completa,
muy rica también de acompañamiento y de complementariedad también profesionalmente. Él es un gran apoyo porque además también muchas de las cosas que él hace me retroalimentan a mí en lo que yo hago, entonces nos complementamos muy bien. Y digamos, ha sido bueno, pero sí reconozco que no es una carrera fácil para las mujeres. En la Cancillería y en mi carrera yo he tenido también la gran suerte de trabajar en varias ocasiones, en varias de mis adscripciones, con grandes mujeres diplomáticas. La primera jefa que tuve fue la embajadora Sandra Fuentes Berain, en la Dirección General para Europa Occidental, era ella la directora general, y pues siendo yo una todavía estudiante y todavía trabajando de tiempo parcial en su dirección general, con esta inquietud que yo tenía de lo internacional, yo me había inscrito en algún momento a la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales, la IESEC, que quizá algunos de los estudiantes que nos escuchan la conocen, promueve, o en aquella época, creo que ahora ha cambiado un poco el giro y lo ha ampliado, pero en aquella época se concentraba en promover prácticas de estudiantes de economía fundamentalmente en diversos países. Y entonces yo me había inscrito, tuve la oportunidad de una oferta de ir a hacer una práctica a Francia, y cuando se lo planteé a Sandra Fuentes, en aquella época, no recuerdo si ya era embajadora, creo que sí, pero era nuestra directora general, inmediatamente me dijo, sí, adelante, vete. Era una práctica de 3 meses en una cámara de comercio, de industria y comercio en Brest, Francia, y me apoyó para que yo me fuera. Digo, yo tenía muy poquito de haber entrado a trabajar a la secretaría, pero ella fue un gran apoyo, creyó en mí como mujer, creyó en que era una inversión para la propia Secretaría de Relaciones, que los y las jóvenes pudieran salir a hacer prácticas profesionales y regresar. Me apoyó, fui, tuve una gran experiencia en esta práctica, regresé, luego me apoyó para salir un par de años después también a hacer otra práctica en Madrid. Yo ya no había aplicado porque ya estaba trabajando de tiempo completo, pero quien había aplicado para esa práctica en Madrid, el estudiante que lo había hecho al final se echó para atrás y me hablaron de la organización y me dijeron, hay esta posibilidad, ¿te interesa? Dije, bueno, pues voy a ver. Era nada más una práctica de 1 mes. Me apoyó igual Sandra Fuentes para que saliera 1 mes, a pesar de que ella ya estaba a punto de ser trasladada, y ella digamos, me apoyó para que quien iba a sustituirla tomara la decisión, pero con una recomendación positiva de ella, de que eso era bueno para mí y útil también, y bueno para la propia Dirección General y para la Secretaría de Relaciones. Como les decía, la embajadora Carmen Moreno ella fue mi segunda jefa en la Cancillería. En Viena tuve en algún momento como jefa a la embajadora Roberta Layou, también fue un gran apoyo. La embajadora Rosario Green, cuando era subsecretaria y yo estaba en la Comisión para Centroamérica, no era mi jefa directa, pero como la comisión dependía de esa subsecretaria directamente, tenía yo un contacto muy directo con ella. También fue un gran apoyo. Entonces, yo me considero muy afortunada porque a lo largo de mi carrera he tenido la gran suerte de trabajar bajo el mando, la guía y ahora sí que la mentoría de grandes mujeres diplomáticas mexicanas. Y debo decir que en el caso de los hombres también he trabajado con grandes jefes, el embajador Castrovalle, que fue mi jefe en Suecia, y a quien yo casé. Eso digamos que sería como una de las anécdotas. Me tocó casar a mi propio jefe en Suecia, porque pues obviamente él como embajador puede ejercer funciones de juez, pero no se podía autocasar. Entonces, como yo era la segunda de la embajada, pues me tocó casarlo, ¿no? Pero he tenido muy buenos compañeros, he tenido muy buenos jefes, he tenido muy buenas jefas a lo largo de toda mi trayectoria en la carrera, tanto en México como en el exterior.
Tenemos un cúmulo de preguntas y de comentarios, embajadora. Veremos si podemos resumirlos para que de alguna manera se vaya dando respuesta a todo lo que se plantea. Hay varios comentarios, ¿no? Desde cuál ha sido, por ejemplo, su mayor inspiración para dedicar no solamente su tiempo, sino su vida al servicio exterior mexicano. Si hay algún momento en que usted encontró obstáculos en su desempeño profesional por el hecho de ser mujer, ¿qué opina de lo que ahora se conoce como la política exterior feminista? Y en relación, por ejemplo, a la percepción que se tiene en el exterior de México y los mexicanos, ¿cómo lo percibe usted? Hasta cuestiones de la cocina que más le gusta, en fin, hay una serie de cuestionamientos así en lo general, antes de entrar ya a la parte de las anécdotas concretas. ¿Qué nos podría decir? Sí, bueno, pues son preguntas muy diversas. Voy a tratar de responderlas. Obstáculos en mi carrera, pues creo que así grandes obstáculos por el hecho de ser mujer no he tenido. No he tenido. Creo que me considero realmente muy afortunada porque no podría yo pensar en algo que hubiera representado realmente un obstáculo. El hecho de haber podido llegar a ser directora general, yo la verdad es que no, yo le decía a mi papá, cuando él estaba ya muy grave y fui a verlo, me decía, estaban por hacerme embajadora y me decía, bueno, ya, ya lograste lo que querías, qué bueno. Y yo le decía, ¿sabes qué, papá? En realidad yo entré a la carrera sin pensar nunca que iba a llegar a ser embajadora. Ni siquiera pensé que iba a llegar a ser algún día directora general cuando era yo analista de medio tiempo. Yo veía algo de eso como... Pero yo creo que lo que siempre me motivó y me movió fue el gran amor a México. O sea, para mí la inspiración siempre ha sido, es y será México, ¿no? El poder servir, el poder representar a México. Y en ese sentido creo que se han conjugado una serie de cosas positivas que han hecho que las cosas se den, ¿no? Yo creo que es muy importante tener ambiciones en el buen sentido de la palabra, que es muy importante tener aspiraciones de progresar, de avanzar en su carrera, pero yo al decir que no me imaginaba que algún día iba a ser embajadora, o que no me imaginaba que iba incluso a llegar a ser directora general, mucho menos subsecretaria, no es que yo no hubiera luchado por llegar a hacer eso, sino que lo que a mí me ha movido es siempre, bueno, me voy a concentrar en lo que le conviene a México, en lo que le sirve a México, y voy a dar lo mejor de mí, hacer todo para que las cosas salgan, para que lo que México necesita, para que lo que México, en lo que creo que debe de ser bueno para México, salga. Y en eso me he concentrado, no en pelear por un puesto o pelear por un nombramiento o pelear. Yo creo que ese ha sido como, digamos, lo que me ha inspirado. No, y afortunadamente no he encontrado obstáculos. Digamos, yo no pedí que me hicieran subsecretaria, yo no pedí que me hicieran embajadora, yo no pedí que me hicieran directora general en su momento. Quizá las cosas se dieron porque pues yo trabajé para eso sin saber que estaba trabajando para eso. No sé si me explico. Una anécdota que quizás refleja mucho este sentido es, yo estaba en un viaje de trabajo acompañando a quien entonces era el canciller, al canciller Ernesto Derbez,
y teníamos varios, era una gira en Europa, yo estaba como directora general para Europa, y en un vuelo me toca sentarme, él iba acompañado de su esposa en aquel momento, o sea, su esposa estaba ahí, estaba quien llevaba los asuntos económicos en la Cancillería, el director general de comunicación social, que eran parte de su entorno, más de su equipo. Yo estaba, bueno, yo era la directora general para Europa, estábamos haciendo una gira en algunos países europeos, y en un vuelo entre un país y otro, me toca sentarme, estaba su esposa, estaba él y estaba yo en la orilla. Ellos sacaron cada uno un libro, pues yo saqué mi carpeta para empezar a ver los temas del día siguiente, que estábamos volando entre Berlín y París, y teníamos reuniones inmediatamente mañana a las 8 de la mañana del día siguiente, entonces me puse a revisar los temas y tal, y de pronto el secretario me dice, Norma, ¿qué diría tu esposo si te vas de embajadora a Suecia? Me dejó fría, ¿no? Porque pues yo lo que menos me imaginaba en ese momento era una oferta así, una pregunta así, y mucho menos pues rodeada de tanta gente, ¿no? En un avión, en un vuelo de EasyJet, me acuerdo, y dije, pues, y yo lo primero que le dije es, por supuesto que sí me voy, perdón, no pensé en decirle inmediatamente sí me voy, lo primero que le dije es, bueno, le tengo que preguntar a mi esposo, ¿no? ¿Cómo lo ve? Yo en aquel momento era ministra, pero se había dentro del rango de los rangos del servicio exterior, no era todavía, no tenía el rango de embajadora, pero sabía que había casos en los que se había designado con el nombramiento ya de embajadores, en el puesto de embajador, a miembros del servicio exterior que eran ministros o incluso que eran consejeros. Quizá aquí un breve paréntesis, porque creo que a veces hay una cierta confusión. En el servicio exterior mexicano, la ley establece los rangos de quienes son miembros de carrera del servicio exterior. Ahorita el rango más bajo es el de agregado diplomático, luego sigue el tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro y embajador. Esos son los rangos dentro del servicio exterior mexicano en la rama diplomática. Sabemos que hay también la diplomático consular, sabemos que hay también la rama administrativa, pero me voy a referir ahorita específicamente a la diplomático consular. Hay la posibilidad dentro de la ley del servicio exterior mexicano de que haya nombramientos, porque además así también hay una prerrogativa presidencial, que puedan ser una designación del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos para nombrar embajadores. Esos son los nombramientos llamados políticos. Quien ostenta el nombramiento de embajador sin ser miembro del Servicio Exterior Mexicano es embajador mientras está en el puesto de embajador. Cuando deja de ser embajador y regresa a México y sigue sin ser miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, ya no es más embajador, ¿no? Entonces, es una diferencia importante. Los embajadores de carrera siempre van a ser embajadores, independientemente de que estén en México o en el exterior, porque son embajadores dentro de la estructura del servicio de carrera del servicio civil del servicio exterior mexicano, ¿no? Entonces, en esa época yo era ministra, sabía que podía nombrar, pero dije, bueno, yo ni siquiera pedí nómbreme embajadora, sino dije, primero voy a platicarlo con mi esposo y lo vemos, ¿no? Entonces, es un poco para ilustrar esto de los obstáculos o no obstáculos y qué es lo que ha inspirado en la carrera. Sobre la pregunta de para mí, ¿qué representa la política exterior feminista? Yo creo que es una gran cosa, un gran paso, una gran idea. Yo verdaderamente celebro que nuestro propio canciller, el canciller Marcelo Ebrard, sea un
convencido y una persona plenamente comprometida con esta causa. Él mismo se define como un canciller feminista y yo creo que es fundamental para poder seguir avanzando en esta aspiración de lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, sobre todo en esta carrera que es pues difícil, por lo que ya hemos platicado, que no voy a repetir, ¿no? Que es difícil para las mujeres. Estamos precisamente en un trabajo conjunto en la Cancillería en México y las representaciones de México en el exterior para irle dando contenido a esa política exterior feminista, y estamos trabajando en muchos frentes. La verdad es que tenemos mucho apoyo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La subsecretaria Marta Delgado es una gran aliada en esto. La subsecretaria Carmen Bueno, además con todo el bagaje y la experiencia que ella tiene habiendo trabajado en Naciones Unidas y en la OEA, precisamente en organismos de temas de género, pues son grandes aliadas. Y, por ejemplo, tenemos estructuras, está la unidad de enlaces de género dentro de la Dirección General del Servicio Exterior en México, en la Secretaría, que nos ayuda a, digamos, instrumentar una serie de acciones a través de enlaces de género que tenemos en todas las embajadas y consulados de México en el exterior. Y, por ejemplo, el enlace de género que tenemos en la Embajada de México en Rusia es un hombre. Y lo planteamos así porque estamos convencidos de que todo el trabajo por la igualdad de género, pues no es nada más de las mujeres, es de todos, de hombres y de mujeres. Así que estamos trabajando, digamos, en esta concreción de darle contenido a esta política exterior feminista. Y desde luego en el trabajo que hacemos en organismos multilaterales y el que hacemos nosotros en embajadas bilaterales para trabajar con nuestras contrapartes, el tema de género y el tema de la política exterior feminista es algo totalmente transversal en todo lo que hacemos y cotidiano. Entonces creo que es una gran cosa, nos va a ayudar sin duda a seguir avanzando en este esfuerzo. Perdón, ¿cómo se percibe a México desde fuera? Yo creo que en general hay un gran reconocimiento hacia México. México es un país que llama mucho la atención, México es un país muy querido. Ahora bien, también hay que reconocer que muchas veces hay muchos estereotipos. Muchas veces hay quien le gusta México porque identifica México nada más con el mariachi, con el tequila, con Frida Kahlo. Todo eso es cierto y todo eso, qué bueno, y hay que seguirlo promoviendo, es una gran cosa. Pero también cada vez yo creo que las embajadas hacemos más y más por brindar posibilidades de un conocimiento más profundo de lo que es México. Y bueno, ese es el trabajo fundamental que tenemos en las representaciones de México en el exterior. Promover el Día de Muertos y el gran festejo está muy bien y lo hacemos, y todo, pero promover también, por ejemplo, que México es uno de los países que más ha avanzado en temas de innovación. Muchas veces en los países donde estamos representados no saben que México se ha convertido en una potencia en la industria aeroespacial, o no saben que somos el cuarto exportador de vehículos a nivel mundial, o no saben los grandes avances en toda la industria de eléctrico-electrónica que tenemos. O sea, son cosas que nos toca a nosotros desde las representaciones hacer que se conozcan. No saben muchas veces que México tiene una red de tratados de libre comercio que nos permite acceder de manera preferencial a muchos mercados, y que los países donde estamos representados pueden aprovechar para poder conectarse con México, no solamente para tener un relacionamiento comercial con nuestro país, sino desde nuestro país llegar a hacer inversiones
producir en nuestro país para que a partir de ahí también estos otros países que invierten puedan llegar a otros mercados aprovechando esta red de tratados de libre comercio que tienen, ¿no? Entonces es un trabajo que tenemos que hacer desde muchos frentes para que México cada vez se conozca más y más y se amplíe esa visión de México, que no se quede nada más en los estereotipos que conocemos, ¿no? Por ejemplo, en el turismo, también hacemos mucho porque la gente no vaya nada más a las playas o no vaya nada más a Cancún. Desde luego, Cancún es precioso y desde luego nuestras playas no hay como las playas mexicanas, pero México también ofrece muchísimo al turismo, incluso urbano. La Ciudad de México es extraordinaria y tiene mucha oferta para el turismo de aventura, tiene mucha oferta para el turismo de salud, tiene una cantidad de cosas, todos los sitios coloniales que tenemos, el paisaje, las reservas naturales, en fin, hay muchas cosas que podemos hacer y como les digo, todos los frentes y todo hacemos para que se conozca más de nuestro país. Las comidas, ¿qué comida me gusta más? Pues la mexicana, ¿qué les puedo decir? No cambiaría yo unos tlacoyos o un pozole por nada del mundo. Ahora, si me preguntan, por ejemplo, de la comida rusa, ¿cuál sería mi favorito? La comida rusa, pues es una comida, yo creo que por el clima, que suele ser bastante pesada, muy sustanciosa. Tienen unas sopas maravillosas. Entonces, pues yo creo que las sopas rusas sería con lo que me quedaría. Hay una sopa interesante que toman en verano, que se suele comer en verano, que se llama akroshka, que se hace ya sea con kefir, que es como una especie de yogur, de leche agria, o con una cosa que se llama kvass. El kvass es una especie de tepache que hacen a partir del pan de centeno. Les puede sonar horrible, pero la verdad es que es muy rica. La kroshka hecha con kvass es uno de mis que lo toman en verano porque es una sopa fría. Y bueno, la verdad es que uno, pues siempre hay que probar de todo, hay que conocer de todo. Luego uno se encuentra con cosas muy, muy raras. Tuve la oportunidad de probar un pescado riquísimo en el lago Baikal, que se llama omul, que estaba cocinado en un mercado callejero. Era un pescado ahumado en frío. Y la verdad es que yo creo que es el pescado más rico que he comido después del huachinango, desde luego. Así que, pues hay que, digo, en todas partes se encuentra uno cosas ricas. Yo creo que hay que probar de todo e incursionar en todo. Una anécdota quizá que tiene que ver con la comida. Cuando estaba yo en Suecia, un día nos invita a mi esposo y a mí, una amiga sueca, a comer a su casa. Y entonces dice, les voy a dar, es que es una cosa muy típica de esta época. Nosotros teníamos poquito de haber llegado a Suecia, era la primera vez que estábamos en Suecia. Y les voy a hacer una cosa muy típica de esta época en Suecia y sobre todo de mi región. Bueno, entonces ya fuimos a su casa, estábamos nada más los cuatro, ella con su pareja y yo con pareja, en el jardín. Y de pronto, pues ella se levanta para empezar a hacer cosas y le digo, ay, te ayudo. Entonces voy a la cocina con ella y de pronto abre una lata de una cosa horrorosa y sale un olor espantoso. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? Y ella muy feliz me dice, este es el surströmming. Yo dije, ¿qué es eso? Y me dice, es un arenque agrio, es un arenque podrido. Y yo dije, pues sí, me imagino, porque con razón huele tan feo. Yo dije, para mis adentros, ¿no? Entonces, pues ella muy feliz preparó todo lo que tenía que preparar, unas galletas, todos salimos con unas charolas ahí con todo tipo de cosas, y la cosa es el surströmming.
Y al pasar cerca de mi esposo le digo, es una cosa horrible, pero nos la tenemos que comer. Así como pues no les podemos hacer el feo, porque yo la veía tan emocionada a Charlotte. Y entonces, bueno, pues ya nos explicaron, cogen la galleta, le ponen crema agria, le ponen el arenque podrido, y luego ya no me acuerdo qué, y la acompañan con un schnapps, ¿no? Una especie de aguardiente. Entonces yo dije, bueno, pues ahí, que Dios nos bendiga, vamos a probar esta cosa. Y bueno, al probarla, pues resultó que sabía súper rico. Yo a veces comparo, eso es como cuando los quesos que huelen tan mal y luego saben tan bien, pues el Surströmming terminó gustándonos a mi esposo y a mí, y fue como una llave del éxito con muchos suecos. Cuando les decíamos que nos gustaba el Surströmming, bueno, nos decían así, no puede ser, pero qué bueno. Y entonces terminaban invitándonos y nos hicimos de muchos amigos suecos gracias a que nos gustaba el Surströmming. Uno de esos amigos suecos, y voy a concluir con otra anécdota, esta parte, pues fue nada menos que el Marshal de la Corte Real del Rey de Suecia, nuestro querido amigo Hans, que en paz descanse ya. Y bueno, él nos invitaba cada año a comer Surströmming. Desde que lo conocimos en la primera ocasión que estuve yo en Suecia y que tuve que trabajar con él cuando mi embajador iba a presentar sus cartas credenciales al rey, y después de 2 años que me toca regresar como embajadora, pues Hans seguía ahí como mariscal de la corte, y bueno, pues seguimos la amistad y teníamos una relación muy cercana con él y con su esposa. Y entonces, bueno, pues seguimos. Cuando ya nos íbamos de Suecia, que iba yo a regresar a México, él y su esposa nos hicieron una despedida en su casa de campo, porque pues para comer esa cosa hay que abrir la lata y hacer las cosas al aire libre, porque si no la casa queda oliendo horrible como una semana, ¿no? Entonces todo mundo que lo hace, pues lo hace en el exterior. Y pues nos invitó a comer, a pesar de que era invierno, era todavía el mes de marzo cuando nos hizo esta despedida, pues lo hizo en su casa de campo para poder hacerlo afuera. No estábamos congelando, pero nos dio Surströmming todavía. Y al día siguiente yo tenía mi despedida con el rey, mi despedida oficial de ir pues ya a despedirme de su majestad. Y pues tenemos esta despedida con Hans y su esposa. Fue un sábado en su casa de campo y yo tenía mi despedida oficial con el rey el lunes. Bueno, pues Hans y Israel estuvieron ahí. Hans no me dice absolutamente nada, y cuando me despido del rey, o sea, nada más era una conversación entre su majestad y yo, termina el rey diciéndome, bueno, embajadora, pues le deseo, le agradezco mucho todo el trabajo que hizo por la relación, tal, no sé qué, y tengo el gran gusto de entregarle esta condecoración que el gobierno que el Reino de Suecia le otorga por el gran trabajo que hizo. Y yo en ese momento me quise morir porque no sabía qué hacer cuando, pues en aquella época, ahora eso ya no es así, pero en aquel momento, para aceptar una condecoración de un país extranjero, antes cualquier mexicano tiene que pedir autorización a México y al Congreso, en aquella época al Senado. Entonces yo dije, ¿qué hago? Ni modo de decirle al rey que no, pero no la puedo aceptar. Entonces yo, bueno, quise como trágame tierra, la tomé, le di las gracias y salí como blanca. Y Hans, que estaba esperándome, porque pues era su trabajo esperarme como mariscal de la corte afuera del salón donde me había recibido el rey, me abre la puerta y me recibe con una gran sonrisa. ¿Qué tal la sorpresa? Y le digo, pues la sorpresa te la vas a llevar tú, porque no la puedo recibir, y se la regresé.
y se quedó frío. Y me dice, ¿cómo? Entonces, bueno, le dije, mira, tienes que ayudarme, pero no la puedo aceptar. Resulta que nuestra ley establece esto, esto y esto, y no puedo. Entonces, tienes que ayudarme porque, por supuesto, no puedo hacerle un mal gesto a la corona, no puedo no llevármela, pero no me la puedo llevar, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, pues gracias a esa amistad y gracias al señor Stroming casi, bueno, él entendió, fue muy comprensivo, le dije, yo voy a informar inmediatamente ahorita que llegue a la Embajada a México lo que acaba de pasar y decir, bueno, que no la acepté y pedir el permiso para aceptarla. Esto pues espero que se resuelva rápidamente y en cuanto ya tenga yo la autorización de mis autoridades, de mi gobierno, inmediatamente te aviso para que la pueda yo recibir. Y pues así lo hicimos. Entonces, yo la recibí, regresé a México y después hubo la visita de la que era la ministra de Comercio en aquella época, quien también había yo tenido oportunidad de tratar de manera cercana. Ella tuvo una visita a México y el que era entonces encargado de negocios en aquella época, no había embajador cuando ocurrió esta visita, estaba un encargado de negocios, pues me dijo, yo creo que es una buena ocasión para que se te entregue ya oficialmente la condecoración. Y entonces pues fue muy bonito porque tuve la oportunidad de recibir la condecoración de la Estrella Polar sueca en la Embajada de Suecia en México y pues acompañada de mi familia, de mis papás y de mis hermanos en la Embajada de Suecia en México, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es parte de un anecdotario, ¿no? Que creo que pues siempre es interesante y que vincula estas cosas que uno va acumulando entre amistades, entre cosas chuscas, entre sorpresas que de pronto uno pues no sabe qué hacer y bueno, pues de pronto siempre se encuentra la manera de resolverlas, ¿no? Entonces, pues esta es una de las cosas que quizá les podría compartir. Muchas gracias, embajadora, qué interesante. Tenemos muchas inquietudes. Hay, digamos, podríamos englobarlas en dos bloques. Hay un bloque grande sobre Rusia, pues naturalmente, ¿no? Quieren saber nuestros participantes a 4 años de estar al frente de la Embajada de México en la Federación Rusa, cómo percibe usted las relaciones entre ambos países, si se han afianzado, si no, cuáles son las oportunidades que usted observa para ampliar las relaciones bilaterales y cuáles son, digamos, los aspectos culturales más relevantes, la cooperación científica y educativa, cómo se da. Y hay también inquietudes por saber si hay oportunidades para estudiar en Rusia. Ese es un gran bloque. Y otro se refiere a el Servicio Exterior Mexicano. ¿A qué recomendaría usted para nuestros jóvenes estudiantes que quieran o que tengan la aspiración de en algún momento ingresar al Servicio Exterior Mexicano? ¿Qué sería, digamos, lo que usted enfatizaría para quien quisiese incorporarse al servicio exterior, en especial si son mujeres? Se pregunta si hay si tienen que ser a fuerzas egresados de Relaciones Internacionales o si puede haber egresados de otras licenciaturas, en fin, algunos consejos que usted pueda darles a nuestros jóvenes que tienen pues el interés en algún momento en incorporarse al servicio exterior. Por favor, embajador. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias y gracias por el interés y todas las preguntas. ¿Cómo veo yo la relación entre México y Rusia a casi 4 años? Voy a cumplir 4 años en junio de este año de haber llegado acá. Yo diría que se han fortalecido. Me da mucho gusto y mucho orgullo poder decirlo.
Cuando yo llegué, lamentablemente había una situación de cierto malestar en el gobierno ruso, porque por azares del destino, no era una cuestión que México hubiera querido, pero el hecho es que la embajada se quedó un año sin titular. Desde que mi predecesor salió hasta que yo llegué, transcurrió un año, y a pesar de que la embajada siguió trabajando y de que quien estaba de encargado de negocios en ese momento, que actualmente sigue siendo mi número 2 en la embajada, que es una persona extraordinaria, muy competente, digamos, el hecho de que no hubiera un embajador o embajadora, un titular de la representación, pues en diplomacia siempre se lee mal, ¿no? De que se deje tanto tiempo vacía la titularidad de una representación. Entonces, cuando yo llegué, yo percibí que había ese malestar. Aunado a eso, durante todavía la época de mi predecesor, y por supuesto durante el año que no hubo titular, se habían dado también por azares del destino recurrentes cancelaciones de visitas oficiales de cancilleres de México a Rusia. ¿Por qué? Simplemente porque había habido cambios. Estaba a punto de venir el entonces canciller Meade y lo cambiaron. Estaba a punto de venir la canciller Claudia Ruiz Massieu y la cambiaron. Entonces, fue así una recurrencia de cancelaciones que pues también no cayeron nada bien aquí a nuestras contrapartes rusas. Entonces, cuando yo llegué, sí percibí que había ese malestar de por qué se habían hecho todas estas cosas, pero al mismo tiempo me di cuenta de que a pesar de eso, para Rusia, México es un país muy importante. Entonces, yo percibí que había malestar, pero también percibí que había una voluntad de pasar esa página y de ponernos a trabajar de manera conjunta para casi recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y poder avanzar en el fortalecimiento de la relación. Y la verdad es que han sido pues estos 3 años y medio muy ricos en trabajo conjunto. Yo creo que hay que siempre pensar que cuando uno está representando a México en un país, siempre es un trabajo de dos. Uno está representando a México y está velando desde luego por los intereses de México y de los mexicanos, pero también hay que entender a quien está del otro lado de la mesa y volverlo nuestro aliado, trabajar de manera conjunta. Por ejemplo, una cosa que yo siempre recomiendo y que siempre hago es tener una relación permanente con quienes son los embajadores del país donde yo soy embajadora en México. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una relación muy buena y permanente con el embajador Víctor Coronelli, que es el embajador ruso en México. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, y así lo tuve con la embajadora de Suecia, que era cuando yo estaba en Suecia, con la embajadora de Finlandia, además mujeres también, cuando yo estaba en Finlandia. En fin, es muy importante trabajar de la mano. Yo siempre les digo, quiero que trabajemos juntos porque tú allá en México y yo acá en tu país estamos trabajando para lo mismo. Nada más que tú allá y yo acá. Entonces, actuemos en pinza y apoyémonos, trabajemos de la mano. Y eso hay que hacerlo también con las contrapartes con las que uno trabaja ya directamente en la capital, en el país donde uno está. Como les decía, yo vi una buena voluntad de avanzar y todo, y yo creo que los resultados están a la vista. El año pasado cumplimos 130 años de haber establecido relaciones diplomáticas entre México y Rusia. Teníamos muchos planes, tanto los rusos como nosotros, y de manera conjunta, de festejarlo durante todo el año. Lamentablemente, pues bueno, la pandemia también en eso nos vino a afectar y tuvimos que cancelar muchos planes que teníamos, pero en esta reconversión que tuvimos que hacer todos por lo digital, decidimos en la embajada y también conjuntamente con los rusos hacer una semana conmemorativa
de este 130 aniversario, que culminara el 11 de diciembre, que es la fecha específica del aniversario, con una inauguración conjunta en México y acá, de manera virtual, de una exposición de documentos de archivo de las relaciones diplomáticas, documentos que se escogieron de los archivos de México, de los archivos de Rusia, se seleccionaron, se hizo una exposición muy bonita, y durante toda esa semana tuvimos una serie de eventos virtuales entre conciertos, conversatorios, conferencias, seminarios, bailables, un poco de todo. Si ustedes visitan el canal Rusia de la página diplomaciacultural.mx, van a ver, todavía están ahí subidos los videos de muchas de las actividades que hicimos en aquella ocasión y de otras también. Pero ¿a qué iba a colación? Que los aniversarios siempre convocan a hacer una reflexión de cómo estamos. Y la verdad es que al hacer esa reflexión, pues pudimos ver que sí hemos reactivado la relación en todos los campos. Cuando yo llegué, la cooperación científico-técnica estaba realmente, casi abandonada, lamentablemente. Nos dimos a la tarea de empezar a reactivarla, de empezar a ver, bueno, cuáles son los intereses de México, cuáles son las posibilidades en Rusia, y sobre todo, el año pasado, a la luz de esta cruda realidad que nos hizo ver la pandemia, cuando vimos las debilidades que tenemos en nuestro país para enfrentar situaciones pandémicas como la del COVID-19 y la necesidad de prepararnos para enfrentar futuras situaciones semejantes. Sabemos que no va a ser lamentablemente la última pandemia que vive el mundo, entonces tenemos que prepararnos mejor. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, empezamos a ver con las contrapartes rusas cómo podemos colaborar en términos de irnos preparando mejor. El tema de cooperación es fundamental. ¿Y qué hicimos? Bueno, ahorita me da mucho gusto comentarles que estamos ya a punto de firmar un convenio de manera que médicos mexicanos puedan venir a hacer especialidades, la especialidad de neumología en una universidad muy prestigiada que es la RUDEN, la Universidad Estatal de la Amistad de los Pueblos, para que hagan su especialidad de neumología aquí. Es una especialidad que, de acuerdo a nuestras autoridades en México, se necesita y se requiere para poder estar mejor preparados a futuras pandemias. Entonces, fue un trabajo que emprendimos desde que empezamos a ver el año pasado cómo era necesario tener especialistas. Primero se identificaron varias especialidades. Bueno, vimos cuáles eran las que podía ofrecer Rusia. Después de México dijeron, bueno, es que con Rusia lo que más nos interesa es esto. Empezamos a trabajar muy de la mano con los rusos y entonces vamos a poder ofrecerle a un conjunto de médicos mexicanos la posibilidad de que vengan a hacer su especialidad en neumología aquí en la RUDEN. Ese, digamos, es creo que uno de los principales logros que podemos pues congratularnos, porque ha representado realmente un gran trabajo para en México y acá para poder concretar eso. En este marco también de la cooperación, bueno, ustedes han sido testigos recientemente de la llegada de las vacunas rusas, de la vacuna Sputnik, Sputnik V. Este trabajo, pues también lo venimos haciendo de manera permanente desde que empezamos a ver que empezaban a desarrollarse vacunas en el mundo. Yo creo que ha sido una gran cosa que a un año de que se declaró la pandemia, justamente ayer cumplimos un año de que se declaró por la OMS la pandemia, el mundo ya cuente con muchas vacunas para combatir el COVID-19.
Todas están, desde luego, las que se están usando con una aprobación de emergencia, pero sabemos que tienen que seguir las investigaciones, sabemos que tienen que seguir viéndose otros desarrollos de otras vacunas y todo, y entonces seguimos trabajando con los rusos para ver, los rusos están desarrollando muchas vacunas contra el COVID. De hecho, del panorama de vacunas, que así le llaman en el landscape de vacunas registradas en la Organización Mundial de la Salud, 11 vacunas que están registradas ahí son rusas. 6 de ellas por uno de los principales centros, el Centro Vector de Novosibirsk, que fue el que desarrolló la segunda vacuna, Epivac Corona, esta otra tercera del Centro Shumakov. Entonces, Rusia es realmente una gran potencia en producción de vacunas, en producción de tratamientos, y estamos nosotros impulsando, ya tenemos realmente ahorita un camino recorrido bastante bueno, que va desde digamos, ahorita se están proveyendo estas vacunas, pero también se profundizará con el posible trabajo conjunto de investigadores, de científicos, todo es lo que estamos ahorita nosotros tratando de impulsar, y hay muy buena acogida de parte de las autoridades rusas. Entonces es un trabajo que estamos nosotros ahorita priorizando porque estamos convencidos de que es algo que México necesita, que puede ser muy útil para nuestro país, para, digamos, fortalecer nuestro sistema de salud y estar mejor preparados. La cooperación cultural también la hemos impulsado. Ahí tenemos muchos retos porque, bueno, ahí y en todo, pero quizá en lo cultural y en lo económico es donde se nos afecta más. Hay pues una escasez de recursos presupuestarios que pues sí nos pega en la promoción de México, en lo cultural, en lo económico. Pero que también la manera de hacer cosas, ¿no? Ahora con lo virtual pues hemos visto que podemos hacer muchas cosas, muchas actividades de promoción a muy bajísimo costo. Entonces, bueno, estamos buscando todo tipo de opciones, pero yo creo que uno de los grandes nichos de oportunidad que tenemos en la relación con Rusia es sin duda lo cultural. Tenemos nosotros digamos, una estructura, un marco jurídico que nos permite avanzar la relación. Hay países, por ejemplo, los nórdicos no son mucho de firmar memorándums o de tener mecanismos de colaboración como los mecanismos de consultas políticas o las comisiones mixtas de asuntos económicos o de cooperación o de cultura, etcétera. Con Rusia no, con Rusia es al revés, ellos sí les gusta mucho, tenemos una estructura tenemos un mecanismo de consultas políticas bilaterales sobre temas políticos, tenemos un mecanismo de consultas políticas sobre temas multilaterales, tenemos una comisión mixta sobre asuntos culturales, educativos y del deporte, que se tendrá que reunir este año. Nos reunimos en 2018 y ahorita ya empezamos a preparar la reunión de este año, donde con el concurso de las diversas instituciones involucradas, tanto de México como de Rusia, la Secretaría de Cultura, la de Educación Pública, la CONADE, otras instituciones, y las de acá, las correspondientes, pues acuerdan un programa de trabajo que se extiende normalmente por los siguientes 2 años, ¿no? Entonces ahorita estamos trabajando en eso. Tenemos también una comisión mixta que se encarga de la cooperación en temas económicos, comerciales, de ciencia, tecnología, transporte marítimo. Esta comisión ha sido un reto porque desde hace 10 años no se ha logrado reunir. Uno de los obstáculos que nosotros hemos identificado del por qué no se ha logrado reunir es precisamente porque abarca demasiadas cosas y es muy difícil pues conjuntar a todas las partes
en una sola reunión para que se pueda lograr dar un acuerdo en muchos aspectos. Entonces lo que estamos ahorita nosotros buscando, y los rusos también están en esa misma tesitura, pues es tratar de concentrarla en donde creemos y estamos convencidos de que podemos avanzar más. ¿Y dónde creemos que podemos avanzar más? Pues es en lo comercial y económico. Nuestra relación en general, México-Rusia, tradicionalmente ha sido buena, pero sí tenemos un margen todavía de mucha oportunidad en lo que se refiere a lo económico-comercial. Si vemos las cifras de nuestro comercio y de nuestras inversiones, pues simplemente no se corresponden con el potencial de dos economías del tamaño de la economía de México y de la economía de Rusia, ¿no? México es el 15º país en tamaño de economía, Rusia es el 12º, 11º, 12º, depende de las estadísticas que uno use, ¿no? Pero digamos, son dos grandes economías. Nuestro comercio anual bilateral no llega, anda por ahí, depende mucho de las estadísticas, no use, varía, pero anda por los 2,000 millones de dólares, o sea, es nada. Nuestras inversiones también, 150 millones de dólares de México aquí, en Rusia, de Rusia en México, por ahí también. El número de empresas rusas que hay en México también es muy limitado. Aquí empresas mexicanas, pues solamente tenemos a Gruma, que tiene una gran inversión produciendo aquí en Rusia, y algunas representaciones del Grupo México, de Nemak, de Autopartes, y otras, algunas franquicias, pero es realmente mínima la relación que tenemos. Entonces, lo que estamos nosotros buscando es realmente ver esto no como una cosa negativa, sino convertirla en un nicho de oportunidad para mejorar, para avanzar en la relación, para fortalecerla. Estamos convencidos de que una de las vías es precisamente ayudar y facilitar a que nuestras comunidades empresariales se conozcan más el otro país, vean las oportunidades que hay del otro país. Las embajadas y los consulados, porque los consulados también hacen este tipo de trabajo de promoción, podemos abrir puertas, podemos identificar oportunidades, podemos facilitar los contactos iniciales y todo, pero al final del día son los empresarios los que hacen los negocios. Nosotros, como diplomáticos, pues no podemos comprometer volúmenes de entrega, no podemos comprometer precios o negociar calendarios. Eso ya le corresponde a los productores, a los empresarios, etcétera. Pero lo que sí nos corresponde es ver dónde están las oportunidades y ayudar e impulsar a que se encuentren. Entonces, una de las maneras más prácticas, porque también pues Rusia es un mercado lejano, poco conocido para el productor mexicano, que puedan venir sobre todo delegaciones conjuntas a participar en ferias sectoriales, ¿no? Creemos que esa es una de las maneras pues más adecuadas para poder empezar a crear esta densidad en la relación, en el conocimiento mutuo. El año, bueno, ya antepasado, en 2019, logramos que se reactivara el Comité Empresarial México-Rusia en la Cámara de Comercio de Rusia, y ellos se están convirtiendo en grandes aliados. Teníamos programadas misiones empresariales tanto de México para acá como de Rusia para México el año pasado, que lamentablemente pues no se pudieron concretar por motivos de la pandemia, pero hay una buena voluntad e interés de las dos partes de reactivar esta posibilidad en cuanto las condiciones pues mejoren y ya se puedan realizar este tipo de misiones empresariales. Las oportunidades de estudiar en Rusia, bueno, hay muy diversas oportunidades. El gobierno ruso nos ofrece al año 32 becas para estudiantes que quieran venir a tener cursos de estudiar
realizar sus estudios aquí en instituciones rusas, hay que estar muy, digamos, conectados para estar informados en tiempo, en los calendarios y todo. Sobre todo, pues se hace una difusión a partir de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la oferta de becas, a partir de la propia embajada rusa. Ahorita, para el año académico que empieza este otoño, el 21-22, lamentablemente, precisamente el lunes se cierra ya la convocatoria, de manera que pues ya para este año lectivo estará cerrado, pero manténganse informados siguiendo las cuentas de redes sociales de la Embajada Rusa, de la Embajada de México en Rusia, de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, para que puedan conocer cuando se abre la oferta de becas, que puedan conocer las convocatorias y demás. Y además existen también crecientemente, y eso me da mucho gusto, convenios interuniversitarios. Hemos tenido acá muchos estudiantes de intercambio, sobre todo, por ejemplo, lamentablemente de universidades, muchas universidades privadas, sobre todo el TEC de Monterrey, pero sabemos que también la UNAM tiene algunos convenios, tienen convenios con la Universidad de Samara, si no mal recuerdo, con RUDEN también, con otras universidades, convenios de las universidades con universidades rusas, permiten también, y creo que dan mucha más flexibilidad, porque ya pueden ser más orientados específicamente a algunas carreras que les interesen más. Por ejemplo, ahorita que mencionaba la Universidad de Samara, ahí tienen varios acuerdos con universidades mexicanas de estados que están muy orientados a la cuestión aeroespacial, porque Samara tiene una muy alta especialización en estudios de lo aeroespacial, ¿no? Por ejemplo, pero digamos, los convenios entre universidades creo que son una manera mucho más práctica y flexible de poder impulsar el intercambio entre los estudiantes. Hemos tenido, como les digo acá, pues cada vez más y más estudiantes del Colegio de México, también vienen muchos, de la Universidad de Querétaro, de Veracruz, y sí, de la UNAM también. No sabría decirles ahorita exactamente de qué facultades, pero sí la UNAM tiene acuerdos con algunas universidades rusas también. Así que oportunidades hay. Y creo que es un país muy interesante para estudiar. Tiene grandes fortalezas, sobre todo en ciencias duras, en medicina, en aeroespacial, en física, en ingenierías, sobre todo en metalurgia, tienen muy, muy buenos estudios en estas carreras. Luego, quizá paso entonces a la parte de las preguntas sobre el Servicio Exterior Mexicano. Las recomendaciones para ingresar al Servicio Exterior Mexicano. Bueno, yo diría que lo más importante, si alguien quiere entrar al servicio exterior, es tener un pleno convencimiento y tener vocación. Hay que estar muy conscientes de que no es una carrera fácil, de que no es una carrera de glamour, de que no es una carrera que tenga que ver mucho con lo que aparece hacia afuera. Pero al mismo tiempo les digo que es una carrera fascinante, que es una carrera que da muchísimas satisfacciones, que es, yo creo, que de las pocas carreras que le da a uno la gran satisfacción de tener puesta la camiseta de México de manera permanente y de poder defender los intereses de México, de los mexicanos afuera. Desde luego, cuando está uno en los periodos que tiene uno que estar trabajando también en México, en la Secretaría de Relaciones, pues también está uno trabajando en la defensa de México y de los intereses de los mexicanos, pero digamos, está uno en el país. Como uno lo
puede ejercer más, pues obviamente es cuando está uno fuera. Es una carrera, digo, para mí yo no podría describir la gran emoción que, por ejemplo, para un diplomático mexicano es dar el grito nacional, el Día Nacional, dar el grito de independencia frente a la comunidad mexicana, ¿no? O sea, es algo verdaderamente único, es algo que lo llena uno de orgullo, de emoción, y que resume en ese momento todo lo que uno da en el día a día por nuestro país y por nuestra gente, ¿no? Entonces, es algo único, pero sí es difícil, es muy difícil, representa pues estar alejado de la familia, representa estar alejado de los amigos. Yo no tengo hijos, pero yo pues, lo he vivido muy de cerca con compañeras, con compañeros. Para quienes tienen hijos, los desprendimientos de los hijos cada vez que tienen que cambiar de país son muy fuertes, Claro. muy fuertes, y es muy duro porque para los niños y adolescentes que viven fuera y fuera y fuera y tienen que estar en uno y en otro lugar, representa mucha inestabilidad, representa el no estar teniendo raíces en ningún lado, representa muchas veces ni siquiera conocer bien la historia de nuestro país. Entonces es un gran reto también para los diplomáticos que tienen hijos, pues asegurarse de que sus niños, sus niñas, no pierdan el idioma, no pierdan la cercanía con México, no pierdan su identidad como mexicanos. Entonces es un trabajo de muchas aristas, porque además del trabajo que uno hace, digamos, como funcionario, pues es un trabajo permanente también dentro de casa, dentro de la familia, dentro del círculo, donde uno está y con quienes está uno conviviendo todo el tiempo, pero también con quienes deja uno fuera. Yo les puedo decir, para la gran mayoría de quienes somos diplomáticos de carrera, cuando nuestros papás lamentablemente se nos han ido, muchos no hemos tenido la posibilidad de ir a despedirnos. Eso es durísimo, ¿no? Entonces, digo, son muchas cosas que pues hay que usar cada vez que uno llega a un país, pues es tener que buscar casa, hacer contratos. Cada país funciona de manera distinta, entonces no puede uno esperar que las cosas se van a resolver como estamos acostumbrados en México. Hay que pues resolverlas como se hacen en el país. Uno tiene que adaptarse a las reglas del país. Digamos, los embajadores, pues existe la residencia oficial. En ese sentido, pues no tenemos que ocuparnos de buscar casa ni de hacer el contrato de la luz y del agua y de internet, ya están. Pero también yo les voy a comentar, ¿no?, muy, muy abiertamente, porque creo que son cosas importantes de tener en cuenta. Cuando yo no era embajadora y era pues, funcionaria en alguna de nuestras embajadas, pero no era la embajadora, y a veces oía a mi embajador o embajadora que se quejaba de algo de la residencia y de que los muebles estaban muy feos y de que no sé. Yo decía, ay, qué bárbaro o qué bárbara. Todavía que le dan casa y todavía que no tiene que comprar los muebles, se queja. Bueno, pues la verdad es que ya cuando uno lo vive, es distinto, porque yo digo, qué bueno que no tengo que ocuparme de buscar casa, pero la verdad es que pues sí tengo que ocuparme de mi casa en México, porque pues en esta carrera al final del día, pues tiene uno que tener un lugar donde llegar en México, y pues yo tengo que ocuparme de mi casa en México, de que funcione, de que haya alguien que vaya y pague los servicios, y estar mandando dinero pues para que se paguen los servicios, y pues estar manteniendo la casa de manera que no se caiga, y que el día que yo tenga que volver, pues ahí está la casa y no tengo que cada vez estar buscando y demás. Pero además, el hecho de vivir en una residencia oficial, pues es una gran responsabilidad, y pues uno normalmente vive en un pedacito de la casa. El resto es de funciones oficiales. Entonces, pues todo el tiempo tiene uno que estar ahí, que organizando los seminarios de
de no sé qué, que recibiendo las visitas oficiales que organizan. Y entonces para las familias, pues finalmente nunca están en su casa, ¿no? Es pues la casa de México, del gobierno, donde se hacen muchas actividades oficiales, donde uno no tiene, o sea, no se puede uno identificar con lo que es su estilo, por ejemplo, o lo que le gusta a uno, pues uno tiene que aguantarse y adaptarse a lo que hay, y además tiene uno la gran responsabilidad de cuidarlo y pues de velar porque las cosas funcionen bien y de que esté todo en orden. Y bueno, yo cuando llegamos, creo que fue en Suecia, que era nuestra primera inscripción, bueno, había una cantidad de muebles rotos y cosas y tal, y un día llego yo y mi esposo me dice, ya eché a la basura unas sillas ahí que estaban rotas, y yo, no, a ver, espérate, ¿dónde están? Es que están inventariadas, no podemos tirarlas así nomás. Bueno, ahí vamos a la basura a sacar las sillas, porque mi esposo no me podía creer, es que no, eso no, pues si no sirven, están rotas, además son de IKEA, o sea, no, pero no las podemos tirar, o sea, hay que seguir todo un procedimiento. Mira, aquí tiene una etiqueta que tiene el número de inventario, tengo que pedir a México permiso para tirarlas, tengo que llenar 17 formularios y esperar meses y meses a que me digan que sí las puedo tirar, y luego sacar fotos de donde las estamos tirando, mandar la prueba de que de verdad las tiramos. Bueno, esto, entonces, tampoco es tan así, tan color de rosa vivir en una residencia, ¿no? Digo, nada más para ilustrar un poco. Es necesario porque obviamente pues tiene que haber una continuidad, es la cara de México, entonces las residencias tienen que ser un lugar digno donde se puedan organizar las actividades oficiales, un lugar que, digo, aunque no le guste a uno el estilo Luis XV, pues ni modo, así está, y así hay que hacerlo y mantenerlo de manera digna y demás, ¿no? Digo, quizá exagero un poco, pero es un poco para ilustrarles que no todo es como se pinta desde fuera o como ve desde fuera. Cuando uno vive ya las cosas de manera directa, todo tiene un porqué. Yo ahí entendí las quejas de mis embajadores en aquellas épocas, ¿no? Entonces, bueno, no es ninguna queja ni nada, yo estoy muy contenta aquí, pero son los pequeñas cosas, los día a día, los detalles, que son los que van pues forjándolo a uno y viendo realmente todo lo que representa el ser diplomático, que no es simplemente andar en recepciones. El día que no tiene uno que ir a una recepción o alguna cosa así, lo agradece uno porque pues lo puede dedicar a la familia, o a lo mejor lo puede uno dedicar a tomar la clase de ruso, que uno quiere pues esforzarse para eso. En fin, son muchas cosas, pero yo lo digo resumiendo, creo que lo importante es que tengan vocación, que estén muy conscientes de que hay, como en todas las cosas de la vida, pros y contras, que va a ser muy difícil en muchas cosas, pero que también les va a dar grandes satisfacciones. Ahora, para entrar al servicio, pues es, como dice mi esposo, es una carrera de obstáculos, porque hay que seguir todo un proceso para concursar, para entrar al servicio, que son distintas fases. Siempre hay que estar muy atentos a las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Antes pues se anunciaban las convocatorias en los periódicos, ahora yo creo que también se siguen anunciando en los periódicos, pero sobre todo ahora se difunde mucho a través de las redes, ¿no? Es lo que ahora nos facilitan estas nuevas plataformas tecnológicas. Cuando se abran las convocatorias, pues ahí vendrán las bases. En mi experiencia, a lo largo de mis ya 40 años, desde que entré a la Secretaría de Relaciones, este año cumpliré 40 años en haber entrado, cada convocatoria ha sido muy diferente una de la otra. Entonces vean cuáles son los requisitos. Normalmente pues hay que estar titulado. No es un requisito indispensable el ser de relaciones internacionales. En algún momento sí fue un requisito ser como de egresado de alguna carrera de humanidades.
Ahora ya está totalmente abierto. Un médico, un biólogo, un químico, un astronauta, si tiene su título de licenciatura, puede concursar para ser miembro del servicio exterior. Entonces, eso nada más, pues sí hay que tener el título de licenciatura y ver las bases de la convocatoria correspondiente para ver cuáles son los más requisitos. Normalmente se exige el dominio del inglés, un nivel de traducción de algún otro idioma de los idiomas oficiales de Naciones Unidas. Los exámenes normalmente, pues digo, puede variar dependiendo de la convocatoria, pues cubren exámenes de conocimientos generales sobre historia universal, conocimientos generales sobre historia de México. Hay una parte del concurso que ya después de haber pasado una primera fase eliminatoria, puede ser un ensayo sobre un tema que es dado a conocer en el momento. Después hay una entrevista que tiene que ver con ese ensayo y con cualquier otra cosa que al jurado, que normalmente pues son unas 3 personas, normalmente un embajador emérito o eminente, un académico y un miembro del servicio exterior de algún otro rango que hacen la entrevista sobre, les digo, normalmente sobre el ensayo, pero también puede ser sobre alguna cosa que pueda tener que ver con las relaciones internacionales y a veces, muchas veces, con algo que esté ocurriendo en el acontecer internacional del momento. Entonces, siempre es muy importante, si les interesa el servicio exterior, estar perfectamente informados de lo que pasa en el mundo y, por supuesto, de lo que pasa en México. Hay que mantenerse informados, leer los periódicos, leer libros, leer análisis, evitar, sobre todo ahora que es tanta la tentación, irse nada más con lo que dicen los tweets o lo que dicen en Facebook. Siempre hay que acudir a las fuentes primarias, hay que irse a verificar los análisis y demás. Con esto yo creo que en su facultad es algo que sus profesores seguramente les insisten mucho en esto. Después de hacer el concurso de ingreso, pues entra uno al nivel más bajo, del rango más bajo, y luego para ir ascendiendo en los niveles sucesivos, pues también hay que concursar. Las plazas generalmente son muy pocas en relación con el número de gente que aspira, entonces por eso hay que concursar, son concursos eliminatorios. A veces, aunque se pase el concurso, si no hay las plazas suficientes, pues ya no puede uno ascender en esa ocasión, ¿no? Entonces tiene uno que volver a concursar y demás. Entonces, por eso mi esposo dice que es como una carrera de obstáculos. Pero no son obstáculos imposibles de vencer. Siempre se puede. Yo creo que pues siempre hay que estar, sobre todo, esforzarse y dar todo de uno mismo. Y yo creo que esa es, ahora sí que podríamos decir casi la clave del éxito, ¿no? ¿Qué otra? Pues ya. Sí, bueno, yo creo que con esto Básicamente. cubro la preguntas. Sí, embajadora, pues es un placer de veras haberla escuchado esta mañana. Usted es un ejemplo de éxito, un ejemplo de esfuerzo y de haber podido lograr pues ascender en la carrera diplomática hasta el máximo nivel. Y nos da mucho gusto además que sea egresada de la UNAM. Creo que ese es un aliciente para todos nuestros jóvenes. Y le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias al profesor Dámaso Morales, quien ahorita va a cerrar la sesión, a todo su equipo y, por supuesto, a quienes han estado presentes en este conversatorio. Embajadora, ha sido un placer compartir con usted este espacio. Al contrario, Dámaso. gracias. Muchas gracias. Pues se nos acabó el tiempo, estimada embajadora. Quiero decirle que tuvo muchas felicitaciones en las plataformas en las que estamos transmitiendo reconocimientos a su trayectoria, a su trabajo.
que se tomó el tiempo hoy para compartir con nosotros y que son lecciones de vida. Me quedo con tantas cosas, pero sobre todo esta constancia, esta pasión por el trabajo, por supuesto, el esfuerzo cotidiano y también importante cultivar las amistades que también es parte de todo esto. Pues yo envío un gran abrazo de aquí hasta Moscú. Embajadora, por favor, recíbalo. Y nos despedimos de todos aquellos que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias. Consuelo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, nos vemos después. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Morales, maestra Dávila, y gracias a todo el público. La verdad es que a mí siempre me llena de alegría poder compartir, sobre todo con las nuevas generaciones, con los estudiantes. Espero que haya sido de interés y utilidad. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Que tengan muy buen fin de semana y cuídense mucho, por favor.